Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio maravilloso desde la consultora Cambio Global, en donde estamos llevando el segundo día de lo que es el Seminario Internacional Tejiendo Paz y Justicia Social Global, ¿verdad? En este momento, pues estamos con lo que es la parte del panel número 3, ¿verdad? Con el ponente Braulio Vázquez Morales, ¿verdad? Quien nos va a estar llevando un interesante tema en la vinculación de la paz, ¿verdad? Justamente nos va a hablar de lo que es el tejido, ¿verdad? El tejido desde una forma una breve reflexión, perdón, sobre lo que son las formas de la relación de las culturas de paz, una intersubjetividad, ¿verdad? Y la alteridad. Un tema muy interesante que sé que se va a desarrollar muy bien y es prometedor, ¿verdad? En cuanto a las herramientas de cómo podemos irnos reintegrando, interrelacionando y reconstruyendo la sociedad o el mundo donde estamos y cambiando nuestras formas o modos de vida en lo que ya históricamente pues hemos vivido, ¿no? En ese sentido, me encantaría presentar un poco de Braulio, de su trayectoria profesional. Vamos a presentar lo que es un extracto, porque no podemos dar toda una amplia trayectoria, porque quiero decir que esto es justamente eso, un extracto, porque nuestro ponente es una persona con mucha capacidad, con mucho recorrido académico, ¿verdad? Así es que voy a tratar de dar lo más esencial en lo que es esta ponencia, en lo que es este panel número 3, ¿verdad? Quiero decirles que nuestro querido Braulio Vázquez Morales es licenciado en Filosofías y Ciencias Sociales, ¿verdad? Por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente de Guadalajara, Jalisco, México, ¿verdad? Y en ese sentido también tiene otra preparación como coordinador de proyectos educativo integral, ¿verdad? También es asesor de proyectos sociales y es acompañante espiritual y es docente interesante de asignaturas como lo son la filosofía, la ética, la literatura y la formación integral, ¿verdad? También nuestro querido ponente, Braulio, es coordinador y colaborador de los Centros Culturales de Jesuitas de la Tarahumara, ¿verdad? Es interesante, tal vez si nos contás en el proceso de tu intervención esa partecita para que tal vez conocer un poquito de eso, nos encantaría, a mí personalmente también, ¿verdad? Así es que Braulio nos va a estar llevando por esa dudita que le dejé por ahí y también nos va a hablar, como ya lo dije, va a dar una breve reflexión sobre lo que son las formas de la relación o de las relaciones o de la relación en la cultura de paz, ¿verdad? Una intersubjetividad y la alteridad que me tiene a mí con intriga desde que estuvimos abordando algo parecido, ¿verdad? Atrás de cámaras. Así es que, mi querido Braulio, un saludo previo a lo que es entrar en el tema de abordaje para las personas que nos están viendo desde los diferentes medios sociales de la consultora Cambio Global, por YouTube, la comunidad Cambio Global, ¿verdad? Así que regálanos un saludo previo a lo que es el abordaje de tu tema, mi querido Braulio. Hola a todos, gracias por la invitación. Igual, pues sí, saludar a todos los organizadores, a quienes participan y quienes escuchan este seminario, muy interesante. Nada más aclarar que fui coordinador de los Centros Culturales de la Tarahumara, una experiencia muy profunda, pero ahorita ya no lo soy. Bien, cuando pensamos este tema, y un poco las palabras que uso en el título, hacen referencia a que se tiene que buscar también, es tan importante saber las causas de la violencia como saber las causas de paz, ¿sí? Las culturas, me refiero a las culturas de paz porque hay formas diferentes y ahí integro un poquito una pincelada de la interculturalidad y habría que saber de qué otras maneras se construye la paz, de qué otras maneras se sostiene o en qué otras formas recaen nuestras relaciones de paz. Bien, entiendo como tejido social nuestras relaciones, como este ingrediente orgánico, este ingrediente sensible que va a regenerar nuestros lazos y nuestra convivencia. Por eso tejido social. Y la pregunta es, ¿cómo regenerar? Bueno, ¿qué tenemos nosotros para regenerar nuestros lazos, nuestra convivencia de paz? Esa es la pregunta o ese es el fondo de los términos. Hay dos conceptos importantes que es el de intersubjetividad y alteridad y básicamente es donde me voy a apoyar de los filósofos Gabriel Marcel y Emmanuel Levinas, que son propiamente conceptos que los reconocen a ellos. Ahora, si nuestras relaciones conflictivas nos pueden llevar a buscar a comprender lo que no es el ser humano, supongo que nuestras relaciones amorosas, intersubjetivas, de apertura, de encuentro, etcétera, pueden decirnos
qué es lo que sí somos verdaderamente, auténticamente, ¿sí? ¿Por qué cuestionamos las relaciones conflictivas con nosotros y no cuestionamos las relaciones amorosas con nosotros? Mi respuesta es porque las relaciones amorosas es nuestro destino. Las relaciones conflictivas no es lo que deseamos. Entonces las problematizamos, las quebramos un poco para saber qué es lo que somos, qué es lo que nos constituye, qué es lo que nos hace y lo que va a sostener nuestra vida con los demás. Bueno, es un poquito por ahí ese fondo, por donde va mi participación. Y voy a hablarles un poquito de estos dos autores. Son filósofos. Gabriel Marcel es un filósofo católico, incluso dramaturgo. Y Lévinas es judío, acogido por la sociedad francesa después del Holocausto. Bueno, entonces, de fondo, ¿qué hay? ¿Qué movió a estos filósofos a reflexionar sobre lo que nos constituye como personas? A Gabriel Marcel, o Marcel, lo mueve la muerte de su madre y eso lo convierte en un asunto filosófico para hablar de la muerte del otro o la muerte del tú amado. ¿Sí? Él ve que en la muerte de su madre se quiebra una relación entendida como un nosotros, yo y tú, y también parte su reflexión filosófica del Servicio de Información de la Cruz Roja sobre los desaparecidos durante la Primera Guerra Mundial. Bueno, en el caso de Manuel Levinas, es bien interesante también desde dónde surge, qué motiva su reflexión filosófica. Incluso el insomnio va a ser tematizado de alguna manera filosóficamente para hablar sobre nuestra responsabilidad ante el mundo. Y él dice que buscó salir del ser neutro, anónimo e impersonal del insomnio, en el que escuchó el ruido sordo del peso del ser. Es decir, la inactividad, la irresponsabilidad es como estar en un estado de insomnio, ¿sí? Donde sentimos un peso, una soledad cruda, fría, etcétera. Pero eso habla de que no somos para vivir ese estado, sino somos para relacionarnos, para salir al encuentro de los demás, porque eso es lo que nos da sentido, lo que nos define y lo que va a constituir nuestra personalidad. Entonces, el anonimato de la muerte dice también que surge de esta reflexión, pues de la muerte en masa en los campos de exterminio. Él siendo judío estuvo muy cerca a esa realidad y también de ahí parte su filosofía. Pues, ¿qué es lo que se va a problematizar, al menos en estos dos autores y en muchos otros filósofos? Un connotado negativo de la autonomía, ¿sí? Y pensando detenidamente el concepto de autonomía, podemos encontrar que hay un entendido de autarquía del yo, una autarquía, un concepto griego, con el cual podemos entender que el ser humano se basta a sí mismo para sí mismo. Entonces, eso debería ya provocar nuestra reflexión. Si yo me relaciono con los demás de manera autónoma, como si yo me bastara, fuera suficiente para mí mismo y para resolverme la vida. Realmente la autonomía entendida así nos lleva a establecer relaciones con los demás. ¿Qué problemas hay ahí? Y que hoy en día nuestra cultura de emprendimiento principalmente está fomentando esa idea de que solo nos bastamos nosotros mismos para salir adelante, lo cual creo que hay un peligro. Bien, entonces estos autores también critican el sujeto pensante de la modernidad. La modernidad, uno de sus frutos y de sus herencias a nuestra cultura y a nuestros tiempos, es que somos sujetos que piensan, como una esencialidad del ser humano. El problema es que el definirnos así, simplemente como seres que piensan, que conocen, no le da justicia, no le da lugar al ser, a la alteridad, a los demás y a la vida en general, ¿no? O sea, a los asuntos de la vida. ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces, que la apelación del otro y del tú como una estructura de relación básica, pues se va a tematizar desde este sujeto personal, de este sujeto conocente, de esta definición de pensamiento. Ahora bien, vamos a entrar un poquito con algunas ideas
sabiendo que la autonomía, esta idea de autonomía, de bastarse a uno mismo, de que lo esencial del ser humano es el pensamiento, el conocimiento y no el otro, sabiendo que esa es la problematización de estos autores, vamos a ir a estos dos conceptos de intersubjetividad y alteridad para entender qué es lo que nos constituye, ¿sí? No dejando, lo que quise enfatizar también con la presentación de los autores, es que esto surge de nuestras relaciones, ¿sí? Nuestras relaciones conflictivas o amorosas deberían llevarnos a preguntar qué es lo constitutivo de nosotros. Y bien, Gabriel Marcel va a hablar de la apertura. En general, la idea de estos autores es que hay que salir de ese sujeto moderno, de ese sujeto autónomo, de ese sujeto en el cual esencialmente es el pensamiento y no la carne y no la apertura a los demás. Incluso el otro no constituye lo que yo soy. Bien, pues Marcel va a hablar de la apertura, que es constitutiva a la intimidad. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que realmente me hace a mí ser un ser individual es que estoy abierto a los otros. Yo no me hago a mí mismo si no es en esa apertura a los otros. Y va a decir que las formas de intersubjetividad que podemos encontrar en nuestra vida es la amistad, la familia, la comunidad humana, las comunidades con los vecinos, incluso la relación con Dios es una forma de intersubjetividad, de relación, y en ella también podemos encontrar el asunto del amor. Claro que hay que pensarlo con profundidad, con seriedad, para no que quede nomás con un sentimentalismo. Y él va a decir que el amor precisamente es aquello que no capta temáticamente al otro, no lo objetiviza. El amor no busca cosificar, no busca hacerlo un discurso nada más, no pretende saber lo que es el otro, sino es simplemente, ni siquiera el amor busca enfatizar sus cualidades del otro, ¿no? Como sí lo hace el conocimiento. Tampoco está puesta la relación amorosa, tampoco está puesta en la afinidad de gustos, sino en la aprehensión del ser del otro, y es que de ahí se pueda reconocer y afirmar el valor de la otra persona. ¿Qué quiere decir? Que la aprehensión está antes de los juicios. Antes de yo poder decir algo del otro, yo lo aprendo, lo concibo, conscientemente lo retengo de alguna manera, y eso es una experiencia previa. ¿Ok? Hay algo también interesante que es cómo concebir entonces la libertad. Si hemos dicho que es lo que dignifica, que es lo que constituye al ser humano, pues la libertad no es otra cosa que esa apertura, pero como una disponibilidad. Esto critica la idea de la libertad como una indeterminación, como estar suelto, como estar ahí. Mi libertad es lo que yo quiera hacer, lo que yo decida hacer. A ver, ¿realmente estamos sueltos sin un sentido, sin una orientación? Bueno, pues va a decir que esa indeterminación en realidad no es lo que nos constituye, sino que la libertad es estar dispuestos al otro, estar abiertos al otro. Y eso va a propiciar encuentros de personas libres, dispuestas, abiertas a los otros, en una experiencia gratuita. ¿Sí? No busco, no hay otra finalidad más que ese encuentro con ese ser otro absoluto. Por otro lado está el concepto de Lévinas, el de la alteridad como una forma de relacionarse, una forma de comprender nuestra constitución también, y es bien interesante, pero muy radical. Y es lo que va a decir es que lo que me constituye a mí no es la apertura a los otros, no es ni siquiera una intimidad, una subjetividad, sino lo que realmente me constituye por lo que yo soy es el otro. Y el otro es el que me constituye. Pero esto significa que habría que vaciarse de nuestra intimidad, salir completamente de nuestra intimidad, de nuestra subjetividad, al otro, vaciarnos, desgarrar al sujeto, al cogito, al ego, etcétera, desgarrarlo, vaciarlo, y solamente el otro tiene ese poder, digamos, ese llamado para nosotros encontrar nuestra verdadera constitución, que es la de la alteridad. Entonces dice, Lévinas busca la salida del ser con la ética,
más que en el amor, como lo hace Marcel, y la pequeña comunidad del nosotros, del tú y yo. El tú y yo solamente es tú y yo. En un tercero no entraría, pero con Levinas es el otro, y en el otro caben muchas personas. Entonces, él nos sugiere, bueno, no nos sugiere, él dice que nuestra verdadera individualidad es salir de nuestro encerramiento, de esa idea de ser autosuficiente, que no tolera a nadie y que pues simplemente pone al otro como constitutivo. La libertad para Manuel, para Levinas, es una sujeción aceptada de una orden ética que es superior a uno mismo, y es la orden, el mandato del otro, ¿sí? Lo que está, donde está poniendo lo fundamental, lo constitutivo del ser humano, del ser personal, es en nuestra respuesta, es en nuestra responsabilidad, ¿sí? Al otro, al llamado del otro, a la atención del otro, al requerimiento del otro, ¿sí? Entonces, ahí es donde también se entiende que es una filosofía ética, es una filosofía de la respuesta, de la responsabilidad al otro. Y es lo que realmente constituye la responsabilidad, en este caso, es lo que constituye al sujeto. ¿Quién soy? Respuesta. ¿Qué me constituye a mí como ser personal? Mi responsabilidad al otro. Eso nos salva de esta idea de un sujeto encerrado, ensimismado, sin propósito, etcétera, etcétera. Pero es un poquito más radical, ¿no? Nos exige como un vaciamiento de nuestro egocentrismo hacia el otro. La cosa es muchísimo más profunda, hay muchas otras cosas que se pueden ir desmenuzando de estas dos concepciones. Quería compartirles lo esencial y provocarles un poquillo de curiosidad para que ustedes mismos busquen a estos filósofos. Sus lecturas son muy apasionantes. Lo que sí tienen estos dos es que tocan, es una lectura que toca, que se siente y que te hace, pues sí, conmoverse, ¿no? Y pues con estas ideas de cómo pensar nuestras relaciones, desde dónde nos relacionamos, desde dónde me relaciono yo, desde dónde se relaciona y propone la sociedad relacionarse, pues habría que pensar pues tanto en las desapariciones, en las cárceles, en la cultura del bienestar y el emprendimiento, qué es lo que nos están sugiriendo, qué relaciones nos están sugiriendo, porque eso puede ser también problemático, ¿sí? Porque, ojo, si entonces clausuramos la apertura de un ser, si no dejamos a un ser relacionarse con otro, lo estamos privando de su constitución más fundamental, que es ser persona, ¿ok? Nuestras cárceles lo están haciendo. Realmente la cultura de emprendimiento donde tú eres el fundador de tu propio éxito, realmente eso nos pone en relación con los demás o realmente nos está limitando de lo más constitutivo de nosotros. Igual, es un tema como para platicar muchísimo tiempo. Como conclusión y el mensaje que quiero compartir, y retomo la pregunta de la ponencia, es cómo regenerar el tejido social. Primero, cuestionar los supuestos detrás de la manera de relacionarnos con los demás. Todos tenemos supuestos, y esos supuestos quedan como vocecitas ahí que no queremos escuchar, pero les hacemos caso. Para salir de la ilusión de la autonomía absoluta, donde el único que importa soy yo, aislado respecto a los otros. Eso es lo que hay que cuestionar. Y eso debería motivarnos, nuestras relaciones conflictivas o amorosas de paz con los demás, también debería llevarnos a la reflexión sobre el reconocimiento del otro, sobre el cuidado del otro en mis relaciones, porque ahí es donde se me puede mostrar lo constitutivo de mi ser personal, ¿sí? Responsable y que se hace cargo de sí mismo y de los demás. Muchísimas gracias, espero que esto les pueda servir, ayudar de algo y pues también queda por ahí el contacto con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Braulio. Bueno, hay muchas cosas que recuperar desde las miradas de los autores que nos has dado, ¿no? Y es que me llama mucho la atención, bueno, esta es una mirada totalmente filosófica, ¿verdad? Para las personas que nos están viendo, imagino que también vieron ese enfoque tan profundo desde la parte muy interna de nosotros, desde cómo estamos mirándonos nosotros internamente y cómo estamos observando hacia afuera, ¿verdad? En ese sentido me gustó la parte en la que tú dices, cómo del segundo actor, que lo dijo Levinas, ¿no? Que hay que dejarse ver y que también puede constituir ciertas desventajas, pero también es importante ser humanos,
volvernos a la humanidad y decir qué es lo que realmente a nosotros nos vuelve parte de la relación, pero que también nos vuelve dependiente, porque Braulio, yo tengo una filosofía con eso, y no sé, vos como filósofo podríamos hablarlo un poco más. Mira, yo siento y considero desde una perspectiva hasta sociológica que hay una codependencia entre nosotros los seres humanos, desde lo emocional, desde lo cultural, desde lo social, desde lo económico. Es que las relaciones determinan un montón de situaciones a nivel de las sociedades como tal, ¿no? Entonces, hasta este diálogo, yo siempre lo digo, el diálogo que tú y yo estamos teniendo es un mensaje que estamos enviando porque alguien lo necesita, o sea, somos una codependencia, entonces tenemos que dejarnos ver. Y dijiste algo, ¿cómo estamos llevando nuestras relaciones? ¿Cómo nos estamos llevando a nivel nosotros? Primero, ¿qué tanto amor nosotros reflejamos hacia afuera y hacia adentro de nosotros? Eso es fundamental, el poder nosotros, pues, abordarlo, ¿verdad? Y ir a una introspección, porque para mí Lévinas nos manda a eso, ¿verdad? A dejarnos ver, pero dejarnos ver significa renunciar al ego que tanto hemos alimentado históricamente y al mismo que nos ha llevado a conflictos y relaciones no muy amenas, no muy pasivas, ¿verdad? No sé si quieras agregarnos algo más a tu ponencia, porque la verdad, muy interesante, podríamos de hecho alargarnos más porque realmente es muy denso, tú prácticamente estás dando un paneo, ¿verdad? Pero realmente son temas bastante profundos y muy ricos, muy interesantes porque nos permiten una mejor comprensión de nosotros y de cómo nos estamos relacionando hacia adentro y hacia afuera, ¿verdad? No sé si que te gustaría agregar algo más para ir cerrando, mi querido Braulio, esta tu ponencia tan más bonita que es para la construcción del Seminario Internacional Tejiendo Paz y Justicia Social Global. Adelante. Lo último que quería enfatizar es esto que tú también recuperas, ¿no? Dejarnos ver, incluso el dejarnos ver a los otros, pone la iniciativa en mí. Lo que está haciendo Lévinas es algo radical. Yo no tengo la iniciativa. Es el rostro del otro el que me llama a mostrarme. Es bien radical ahí esa experiencia, pero seguramente muchos la tenemos. Cuando contemplamos algo, cuando vemos a alguien, su rostro, sus pies, su cuerpo, su trabajo, haciendo algo, nos quedamos mirando contemplativamente y eso nos saca de nosotros mismos. La iniciativa es del otro, el otro me salva.